Y sí, es un tema muy espinoso el de los impuestos. Y es un tema muy impopular. Por eso también no ves a los gobiernos queriéndole meter mano bien firme y directamente. Ahora, como ciudadano que no pago impuestos, si yo veo, a ver, me voy a dedicar ya a pagar mis impuestos como debe de ser. Pero veo cómo se traducen esos impuestos en unos presupuestos increíbles para ciertas instituciones, para el Congreso, para todo eso, y no veo los servicios mejorados. Sigo viendo baches, inundaciones en la Ciudad de México, inseguridad, falta de alumbrado público. También desincentiva eso, lo cual no es un argumento para dejar de pagar. Creo que es una obligación y una responsabilidad ciudadana pagar impuestos, pase lo que pase. No solo no es un argumento, pero además le añado, si tú ves la lista de los que les perdonan los impuestos, te dan ganas de llorar. No son pobrecitos. Porque dice uno, bueno, le perdonó los impuestos a estas empresas que tienen que darle trabajo a la gente y que están sacando adelante a México y que, bueno, no vas a cerrar fuentes de trabajo muy importantes para municipios en desventaja. No. Se las canceló a sus amigos, se las canceló a empresas que son muy poderosas económicamente, a empresas que les han dado concesiones que no explican por qué. A esas empresas son a las que les perdona los impuestos. Pero eso no nos preocupa a nosotros, por favor. ¿Cómo no? Lo que nos afecta, eso. Lo que significa para nosotros un menor valor del peso y una inflación desatada como la que ya vivimos cuando se quitaron los ceros. Qué bárbaro, pero de veras teníamos una inflación en donde las ofertas de los bancos asustaban. Te convenía renunciar a tu trabajo y meter tu dinero en un banco. Y salió cola de todos modos. Más de 100 puntos de porcentaje en las tasas. Y claro, necesitabas una gran cantidad para que te resultara. Claro. Porque si no tenías dinero, junto con pegado. Entonces habrá que esperar a ver qué efectos ajenos, aparte de los propios, van a dañar nuestra economía. Ese es el peligro de que seamos cada día más pobres. Y pega a la mayoría. Solamente los que tienen grandes cantidades se salvan. Y ese sí es un factor importante en la desestabilización del país. O sea, con todo lo que vivimos, independientemente de la crisis de seguridad que vive el país, todo lo del narco y demás, el hecho de que se haya mantenido la economía más o menos estable desde el 2000, que fue la alternancia hasta la fecha, es algo que le quitó presión a la situación en general. Pero si se deteriora la situación económica más, es decir, a llegar otra vez a niveles de una inflación arriba de 2 dígitos o que se devalúe el peso de la noche a la mañana mucho más de lo que ha venido deslizándose, eso sí puede traer consecuencias de otro índole. Es decir, un estallido social que quizá no lo veíamos o no se percibía de hace 40 años. O sea, el momento más grave de toda la economía mexicana fue en los 80s y hasta la crisis del 94. Ahí sí, con esas inflaciones de 160% al año, el dólar que podía pasar de 12.50 a 22, como fue en 1976. Por eso yo creo que sí debe de llamar la atención lo que está sucediendo, porque hemos visto no un mejoramiento de la economía desde el 2000, al contrario, se ha ido deteriorando. La diferencia es que en vez de ser de la noche a la mañana, lo hemos ido viendo cómo se deteriora poco a poco, como en una agonía lenta. Sí, y el ahorro es nulo. ¿Qué? El ahorro. ¿Qué es eso? Sí, claro. ¿Qué es ahorro? Te da más tu cochinito en la casa que el Nulo. banco. Antes, Mario, recuerden, es que este país nunca ha tenido ese beneficio que es muy útil, que está recomendado por todos los analistas mundiales, pero no existe en México. Sí, se ha desincentivado. No sé si recuerdas cuánto daba una libreta de cuenta de ahorro. 4%.
Y era, se reían. ¿Cuánto daban los bonos del ahorro nacional? 10% anual. Me robaron. Que doblaban. ¿Cuánto eran las cédulas hipotecarias que se anunciaban en la estación de la hora? 7%. Cualquiera podía tener un buen ingreso por tener dinero ahorrado. Ahora puedes tener una fortuna en un fondo de inversión y te da 90 pesos al mes o una cosa así, ¿no? Se habla en Estados Unidos de tasas negativas. Pero eso en el mejor de los casos. Yo creo que la mayoría de los mexicanos, o sea, no te alcanza para ahorrar. Claro. Así es. O sea, generalmente, si tienes tus ingresos y más o menos calculas para cubrir los gastos del mes, y si te sobra algo, ya es casi milagroso. O sea, el problema de los mexicanos no es que no haya una... Sí, somos despilfarradores y nos gusta gastar y ahí viene el sábado negro, el fin de semana negro, ¿cómo se llama? El viernes negro. El buen fin. No, y ahí sí, el buen fin. el buen fin nuestro, y entonces ahí van las ofertas que todos son espejismos, 6 meses sin intereses, todo eso nos gusta. Pero no te sobra, casi nunca, es muy difícil que te Así sobre es. para poder decir, a ver, voy a destinar el 20% de mi ingreso a una cuenta de ahorros. Y tú mismo intuyes, tengo este excedente, lo uso para pagar deuda de tarjeta de crédito que me están cobrando 30, 40, 50%, o lo ahorro. Pues no, a ti financieramente te conviene más reducir esa deuda Claro. con el banco, ¿no? Yo recuerdo aquel famoso Mandino. Lo único rescatable de su perorata era que cualquiera de nosotros, los que conocíamos sus sistemas, ahorrara 10% de sus ingresos. No le iba a pesar esa reducción, pero sí le iba a dar una seguridad para casos de emergencia o planes económicos. Pero en México, como decías tú, por más que se ha insistido y por más que acaba de haber un fraude en una empresa, ¿cómo se llama esta que ofrecía niveles más altos de intereses? Ficrea. Ficrea. ¿Sí Ficrea? Sí, No. Sí, creo. No es Ficrea. ¿No? Sí. ¿Qué es? Creo. Sí, creo que sí. Sí. Bueno, la de fondos de inversión. Empezó a llegar gente a depositar y el hombre se volvió, como millonario vivía. Vive. Y al final de cuentas, nadie pudo intervenir legalmente y sigue el pleito. Pues sí, la gente daba voluntariamente su dinero a un proyecto que te iba a ofrecer tasas del 20%. Pero otra vez, no leyeron las letras chiquitas. Ellos se brincaron las trancas. Por favor, se hicieron locos solos. Era una sociedad de pequeños inversores y ellos le querían meter 5 millones, nadie se los iba a proteger. Se le pagó a los que pertenecían al gremio que funcionaba dentro de esa institución, nada más. Y también hay un ánimo social de querer ganar mucho Sin hacer esfuerzo. sin hacer esfuerzo. O sea, si te ofrecen, oiga, es que esto es gratis, pero mire, venda tal, las pirámides, todo eso. O sea, yo creo que hay un afán, desde luego, por las circunstancias que vivimos. Pero también, si tú tienes un poquito de sentido común, sabes que es casi imposible, a menos de que sea una inversión de alto riesgo, muy, muy alto riesgo, que alguien te dé el 20%. El 8 estaba. O sea, de todas maneras, aun cuando pareciera normal, generalmente se salen de un rango de sentido común. Ya no lo marques en tasas. ¿Cómo se llama? Yo pondría rango sentido común. A ver, ¿qué dice tu sentido común? El banco te da esto, digamos, establecimientos financieros que ya tienen una tradición, sabes más o menos en qué andan, no te pueden dar mucho más de eso. O sea, a menos de que estés qué apostando en Las Vegas. ¿Qué colonia? Los bancos recientemente les dijeron a
quienes usaban sus sistemas, si no recuperan su dinero o no invierten un poco más en lo que tengan, eso se va a perder. Sí, pusieron un tope al mínimo. Ah, sí, manejo de cuentas es un robo. Exacto. Les han permitido que nos roben, que nos cobren por tener nuestro dinero. No, y pero por ocuparlo. además, Manelik, si tú tienes 2,000 pesos en el banco y ahí los tienes, porque es lo único que puedes tener ahí guardado, en un plazo de determinados meses se te Sí, borra. en 6 meses. Se borra. Por ese maldito manejo Sí, de cuenta. sí, Claro. Sí, si no haces movimientos en 6 meses Pero no es por el manejo No. de cuenta, No, es no. por tener una cuenta inmovilizada. No, pero Si no. tú no la mueves en un plazo, claro que sí. Bueno, la razón es lo de menos, pero Te de desaparece. facto ocurre. No, no se puede. Si tú tienes más del mínimo, no pueden desaparecer tu cuenta ni cobrarte manejo de cuenta, aunque esté inmóvil el año fiscal. Estamos hablando de cuentas mínimas. Sí, por eso. Si tengo arriba del mínimo, si el mínimo son 2,000 y yo tengo 2,001 pesos, la cuenta sigue viva en el año fiscal y no hay ningún problema y más. El problema es que si tengo 1,999, se le empieza a comer el manejo de cuenta. Y entonces al mes siguiente tengo 1,700 y al mes siguiente 1,600 y en menos de un año se extinguió mi cuenta. Bueno, pues entonces, de todos modos, Juan, te llamas. Pues sí, o sea, el chiste es que te dejan sin dinero. Y son las instituciones con mayores ganancias Sí. que cualquier otro negocio en el país. Es que en México es donde dice que se cobran las mayores comisiones bancarias. Por eso aquí es un paraíso para los bancos. Te cobran lo que se les pega Hay la gana. doble, hay Por interés, manejarte la cuenta porque no pagaste probatorio, el mínimo. Hay cargo por pago tardío, se acumulan. Por Y si consulta un de centavo saldo. que No, ya pagues, no, ya desapareció. ¿No? O por emisión de cheques o por lo que se te ocurra. Todo tiene cargo extra. Sí. Tienes 3 cheques libres al mes. Sí, No, claro. Y 5, bueno, pero desde luego te están prestando un servicio y tienen que cobrarlo, pero sí es un abuso lo que se cobra en México. Igual los cajeros. Claro. O sea, que tú vayas a un cajero, aunque no sea de tu banco, y que te cobren 40, 50 pesos por utilizar el que no es de tu banco. Y luego vas al de tu banco y de todas maneras te cobran. Digo, no te cobran 50, te cobran 7 pesos, 5 pesos, 3 pesos. Pero de todas maneras, o sea, verdaderamente es un gran negocio. Sí. Porque ahora ya también se procura que todo sea a través de la banca electrónica para evitar asaltos, o sea, que puedas pagar, que puedas con la tarjeta. Todo ya es electrónico, entonces necesariamente utilizas esos servicios, el cajero, la banca electrónica, el portal de internet, donde puedes hacer tus operaciones sin tener que ir al banco. Todo genera un cargo para ti.